Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, gente libre, ¿cómo están? Sí, ya pasó, lo peor ya pasó. Las fiestas, me refiero, las comidas, la familia. Y lo peor, dicen algunos, no fue eso, sino que está por llegar. Y es pues todo lo que nos viene este 2024. La ley de amnistía, la liberación de presos etarras, todo esto lo vamos a ver. ¿Cómo se pone fecha a un referéndum en Cataluña para independizarse? Todo esto lo vamos a ver, igual que vimos la sedición, la malversación y tantas barbaridades más. Bienvenidos a un espacio que no es de actualidad, sino de información confidencial. Aquí intentamos ir un poquito más allá. Hablaremos de la lista de Epstein, otra vez, sí, porque un oyente ha apuntado, y con muy buenas maneras, que hay un testigo menor de edad en aquel momento que dice haber estado con un expresidente español. Se lo contaremos. Cójanse fuerte, hay muchas curvas hoy en este espacio, ya verán. Y antes les hablaré de algo que les va a sorprender mucho y que tiene que ver con la venta de armas de España, porque España vende armas, ¿eh? Pero primero déjenme saludar amigos de Multicanal Radio, un abrazo fuerte. Ahí triunfando Multicanal Radio en cualquier lugar del mundo la pueden escuchar a través de su web, y a nosotros, si nos buscan, nos encuentran ahí cada día. Amigos de Gran Vía Radio Barcelona, de BOM Radio Benidorm y de Radio Montaña Leonesa, canal de YouTube primordial para poder seguir este espacio, igual que iVoox. En ambos pueden colaborar económicamente, en iVoox y en el canal de YouTube. También empresas pueden patrocinar, como hace Bichip y de Taxi o Radio Teléfono Taxi. Gracias también al resto de plataformas, Spotify, Spreaker, Amazon Prime, que nos hacen libres. Espacio de información, de libertad y sobre todo de información contrastada. Aquí no queremos bulos ni conspiraciones. Y si no estamos seguros porque no hay sentencia firme, le ponemos el presunto para evitar problemas judiciales. Eso sí, ustedes son tan inteligentes que saben perfectamente quién dice la verdad y quién miente. Además, se nota eso. Y si nos ven por YouTube más, porque nos ven físicamente, no solo nos escuchan. Miren, les cuento la verdad. España está vendiendo armas como nunca había vendido. Estamos desatados, sí, mucho PSOE Sumar, mucho Yolanda Díaz, mucho pacifismo, mucho ir a la ONU a hacer grandes discursos. Jamás España había vendido tantas armas a terceros países como ha hecho con el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. En total, se ha disparado la venta de armas un 214%. Un negocio que nos ha llevado a las arcas del Estado en un año 13.172 millones de euros. ¿No querían datos? Aquí los tienen. 13.000 millones en venta de armas. Es sin duda el año en el que más vendimos, el 2023, y los datos que les doy son solo de los primeros 6 meses. Es decir, que es posible que cuando se contabilice el año entero esta cifra se duplique hasta quizá los 25.000 o 30.000 millones de euros. Para comparar, en el año anterior, en 2022, 4.000 millones. Este año, 13.000. La cifra se ha multiplicado por más del doble. ¿A quién vendemos armas? A Bélgica, Alemania, Francia, Gran Bretaña, pero hemos vendido 533 millones en armas a Arabia Saudí. Hemos vendido 272 millones a Brunei, o a Emiratos Árabes 321 millones en armas. Es decir, mientras el gobierno critica que el rey emérito se va a vivir a Emiratos Árabes, le vende más de 300 millones en armas a Emiratos Árabes. La doble moral de toda la vida. Pero aún hay más.
Hemos vendido a un país con el que supuestamente estamos enfadados. Hemos vendido armas a Israel. Estamos vendiendo armas a Israel que disparan en Gaza. No lo van a oír esto en la ONU, no. Miren, hace poco la embajadora de Israel regresaba a España después de que la llamaran a consultas en noviembre, tras decir Pedro Sánchez esto. La matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluyendo miles de niños y niñas, es totalmente inaceptable. La violencia solo conducirá a más violencia. Tenemos que sustituir la violencia por esperanza, por paz. Y esto es precisamente algo que le trasladé ayer al presidente Herzog y al primer ministro Netanyahu. Mientras decía esto, Pedro Sánchez firmaba 22 contratos solo en 3 meses por valor de 44 millones de euros en armamento a Israel. Les hemos vendido vehículos blindados, bombas, torpedos, misiles y armas ligeras. Armamento que lógicamente han usado en Gaza y donde han querido. Estamos hablando de 500.000 al día vendido por España al gobierno de Israel de armamento. El año pasado, en el mismo periodo, 9 millones. Este año, 44. Entiendo que la guerra en Gaza obliga a aumentar un poco las ventas, ¿verdad? España multiplicando por 5 la venta de armas a Israel, mientras Yolanda Díaz y Sánchez se rasgan las vestiduras y apoyan al pueblo de Gaza, pueblo que recibe nuestros misiles, nuestros torpedos, nuestras bombas. Aquí no hemos criticado que Israel no pueda autodefenderse, todo lo contrario, apoyamos la autodefensa y no nos creemos la versión oficial de un grupo terrorista como Hamás que antepone a los civiles para que reciban sus bombas. Sabemos lo que es Hamás. Ahí no puede nadie manifestarse contra Hamás. En cambio, en Israel cada día hay manifestaciones contra este ataque que realizan en Cisjordania. Esa es la gran diferencia. Pero cada vez que vuelvan a ver algún miembro del gobierno hablar de Israel, lo malos que son, cómo atacan, recuerden, atacan con misiles, torpedos, bombas, armas ligeras y vehículos blindados fabricados en España y vendidos por el gobierno de España. Hay más información confidencial, se la contamos en unos minutos. Bienvenidos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con pidetaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi. Historia que hoy nos trae Serafín Giraldo, nuestro inspector de policía y portavoz de H50, es la de un hombre que se hizo pasar precisamente por eso, por policía. Escuchamos, adelante Serafín. Ojo con los policías y sobre todo los falsos policías. Un hombre fue detenido en Madrid cuando se estaba haciendo pasar por Policía Nacional. Llevaba una placa, llevaba unos grilletes, tenía un coche y además un lanzadestellos. ¿Qué hacía? Pues pedir dinero a los jóvenes, a los que encontraba haciendo botellón, o les sorprendía pues quizás fumándose pues algún porro y demás, y los coaccionaba, los amenazaba con avisar a sus padres, los amenazaba con sanciones, los amenazaba con detenerlos y les pedía dinero. Los jóvenes le daban todo lo que llevaban, hasta que un grupo de jóvenes llegó a forcejear, se enfrentó a este falso agente
que huyó en un turismo a gran velocidad. Le cogieron la matrícula y fue interceptado además por radiopatrullas de la Policía Nacional y detenido. Se le imputan a este individuo varios delitos: usurpación de función pública, amenazas, un delito contra la seguridad vial. En su huida se saltó varios semáforos y puso en peligro a varias personas. Además, en el vehículo con el que huyó, se le interceptaron ese lanzadestellos del que hablé, una placa falsa, grilletes y diverso material policial que en este momento se está investigando dónde pudo conseguirlo, posiblemente a través de Internet. Por tanto, un falso policía detenido por radiopatrullas, por verdaderos y auténticos policías. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Información confidencial, hay mucha más en el programa de hoy. Estará más adelante el alcalde de Gimenells, un alcalde que empezó en el PSC, en los socialistas, se fue al PP y acaba de abandonar el PP. Y claro, es una fuente para saber lo que se cuece en el PSC, siendo alcalde del partido, y lo que se cuece en el PP, siendo alcalde en Cataluña, porque de ambos ha salido por piernas. O sea que no se pierdan la conversación con este alcalde, que es un empresario, agricultor y ganadero joven en Lleida, en Lérida, que tiene mucho que contar. Al final los partidos se parecen todos mucho, se lo aseguro. Cuando uno rasca un poco hasta Podemos. Celia Cánovas, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí como siempre. Se parecen. Todos son iguales, es que no hay variación. Y claro, yo me imagino que este señor, al ser una persona independiente económicamente, que no necesita vivir de la política, es cuando te puedes permitir el lujo de criticar y de salir y de hacer lo que te dé la gana, ¿no? O sea, cuando te desengañas, ¿no? De lo que dices es muy interesante porque, claro, por ejemplo, Sánchez, para mantenerse como se está manteniendo sin que nadie le lleve la contraria, ni un solo diputado, ni un solo senador, tuvo que elegir muy bien las listas. Correcto. Y coger a gente muy necesitada, sin demasiada opción fuera del puesto que le da, me refiero a diputados, y algunos de ellos, pues la alcaldesa de Gandía, la alcaldesa de Gavà, jamás en la vida imaginaron ser ministras. Venga, ministras, porque sé que me van a obedecer toda la vida porque les he puesto en un lugar que ni se hubiesen imaginado. ¿Es esa la estrategia, Celia? Por supuesto, es la obediencia y sobre todo la dependencia. Dependencia. O sea, yo diría primero dependencia, en segundo lugar, obediencia. ¿Vale? Porque tú puedes depender, pero bueno, ser un poco rebelde, ¿no? Por lo que sea te salga un ramalazo, bueno, pues te echan, así de claro, ¿no? Pero si dependes de eso y tu puesto de trabajo y tu pan y tu sueldo, o sea, tú vives exclusivamente de la política, que es el grandísimo error, creo yo, que es el sistema, ¿no? Que tenemos montado. Pues es lo que pasa, que tenemos gente que vive de esto, no vive para ayudar, no da un servicio público de calidad, sino que saben que cada fin de mes van a cobrar, les da igual, y si tienen que decir blanco dirán blanco, y si al día siguiente tienen que decir negro, como está pasando, ¿no? Que ahora es escandaloso, al ver, bueno, yo es que me echo las manos a la cabeza, ¿no? De las barbaridades que estamos viendo diariamente, ¿no? Sí, pero fíjate, hablas de dependencia y obediencia, parece que hablemos de una secta, no de un partido político, ¿no? Es de locos. Permíteme saludar, Paco Álvarez, nuestro historiador, ex-escolta. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, pues encantado de estar aquí. La verdad es que es súper interesante lo que estáis diciendo y es que es la verdad misma. O sea, esta gente depende económicamente, socialmente, del poder que le da su gurú. Y claro, o sea, ¿cómo vas a contradecir al gurú? Te echan de las sectas, se acabó. Y ya está, y te echan del coche oficial, te echan del pisito que te paga el gobierno, te echan de los taxis gratis, los descuentos en Iberia y Renfe. Imagínate, es muy duro. Lo que es pagarse uno mismo sus gastos. ¿Dónde vamos a llegar, por favor? Pero qué locura. Esto, ¿no? Bueno, hablando de esta poca vergüenza, mira, me viene al pelo Ángel Víctor Torres. Acordaos, era el presidente de Canarias, le echó las urnas
En las últimas autonómicas se lo cargaron y gobierna el Partido Popular en Canarias. Y claro, como a todos los que eran algo, les ofrecen un cargo. Y en este caso le han hecho ministro de Administraciones Públicas. Bien. El debate lo cuenta. Se ha montado el chanchullo que se montó todos, Carmen Calvo, María Jesús Montero, el propio Sánchez. Cada jueves o viernes se busca un acto en Canarias. ¿Para qué? Para que le paguemos el viaje, para que no tenga que gastarse de su presupuesto de dietas el viaje y así sus dietas le queden limpias, que es como un sobresueldo. Esto, Celia, claro. Ahora me amplías porque tú cobraste dietas siendo senadora. Ahora me lo explicas. Por ejemplo, ha hecho 6 viajes en 44 días a Canarias, montándose actos siempre jueves o viernes para entrega de los premios Menina. Son tan importantes que ha de coger el avión 2 horas y media. Te quiere el ministro, claro. Presentación de un libro. Visita a la Casa de Galicia en Canarias. Claro, como el hombre no tiene mucha imaginación, visita al puerto de la Restinga. Es decir, hay que buscar un acto, jueves o viernes y viaje gratis. Claro. Es tan escandaloso. Pero las dietas, si no te las gastas, ¿te las quedas, Celia? ¿Cómo va eso? Sí, nosotros cobrábamos, claro, yo era senadora, yo creo, no sé cómo funciona a nivel de ministros y todo esto, pero en mi caso era un sueldo más una parte en dietas que quedaba más, es no sujeto a IRPF, eran 1.800 euros, creo recordar, en mi época. Caray. Sí. Y solo de dietas. Sí, para dormir, para comer, para viajes y para todo, ¿vale? Sí. Y entonces con eso es lo que tú tenías que utilizar. Lo que pasa que al margen de eso, ¿qué pasa? Que si tú te montas de actos de partido, que el partido te paga cosas, o la institución, perteneces a una comisión, yo qué sé, de relaciones exteriores con no sé cuánto, y montan un acto o montan un viaje, porque yo sí que conozco, he tenido compañeras que se han pegado unos viajes al extranjero o que ni te cuento. Estos viajes no están pagados por ellos, están pagados por el Senado, ¿vale? Entonces, claro, te puedes montar un buen chollo, la verdad se ha dicho. Oye, pero la gente que nos escuche, por ejemplo, durante la pandemia, estábamos en casa, no había reuniones y seguíais cobrando las dietas de 1.800 al mes. Sí. Te viene cada mes en la nómina. Y ese dinero, si no te lo gastas, te lo tienes en tu cuenta. Y además, Navidades, un mes sin actividad en el Senado, es igual, lo cobras los 1.800. Es más, a mí me consta que hay, por ejemplo, Rajoy, para que no crean que siempre los mismos partidos. Rajoy cobró dietas cuando tenía piso en Madrid. ¿Por qué? Porque venía de Galicia. No, hombre, no, eso es hacer trampa. Si tienes piso en Madrid, ¿por qué cobras dietas, no? Sí. Es tan vergonzoso, Paco, y lo hacen delante nuestro y no se esconden, Ejemplo cero. Si es que con la que está cayendo, digamos que esto queda diluido. O sea, ¿por qué lo hacen? Porque pueden hacerlo. Es así de claro. No hay ningún tipo de control porque lo hacen todos. Habéis empezado diciendo cómo se parecen los partidos. Si uno de los partidos mayoritarios en alguna ocasión que tuvo mayoría absoluta hubiera dicho este chollo se ha acabado, pero no lo hicieron. ¿Qué es lo primero que hacen cuando hay, después de que haya elecciones? Juntarse a la mesa del Senado o del Congreso de los Diputados para subirse el sueldo. Lo acabamos de ver hace poco, o sea... Es cierto. Y ahí están todos de acuerdo, Todos. Sí, siempre. Todos. Da igual que sean de Junts, de Bildu, de lo que sea. Oye, que vamos a cobrar más. Sí. Es increíble. Bueno, pueden hacerlo porque les dejamos. Claro. Sí, ¿no? Has dicho muy bien que cuando tienen mayoría absoluta los otros hacen lo mismo. O sea que aquí alguien que por eso Celia se metió en Podemos intentando cambiar esto. Luego salió lo que salió, claro. Te metiste en la guarida del lobo. Pero... Es que además nos obligaban a cosas absurdas, ¿no? Que dices, oye, a ver, está muy bien, a mí me lo decía un taxista, está muy bien que ustedes hagan renuncias, que hagan ejemplo y tal, pero bueno, dice, yo creo que esto lo tendrían que promover a otro nivel, porque a ustedes más vale que se
utilicen las tarjetas de taxi, esto siempre es un tema que me gusta sacar a colación, ¿no? Porque dicen, oye, esto nos da de comer, ¿vale? Los taxistas se ganan la vida con esto, más vale que las utilicen para su trabajo y no que la utilicen como o sea, lo que tenían que ustedes meterse es con el cómo la utilizan, ¿no? Que la utilizan pues para que los niños por la noche salgan de juerga, para buscar a su mujer que se ha ido de viaje al aeropuerto y volver, cosas así. Esto es si hay 3.000 euros, pues es lo lógico. Más, correos. Han cesado a Juan Manuel Serrano, ya lo saben, el hombre que lo colocó por ser amigo Sánchez y ha dejado correos como los zorros con pérdidas de 1.200 millones de euros. Seguro que le buscan otro lugar público para destruir, que es lo que hace este hombre, como muchos colocados a dedo. Lo grave no es eso, sino que se ha ido matando. Lo último que ha hecho es firmar un contrato con, he de averiguar la empresa, 300.000 euros. Como está mal la cosa, ya tiramos de perdidos al río. Se gasta Correos 300.000 euros para hacer una encuesta y preguntar a la gente qué piensa de Correos. Y es lo último que ha firmado el tal Juan Manuel Serrano. Solo se me ocurre que la empresa contratada sea amiga y se esté ayudando a la jubilación, porque no comprendo otra cosa. Casi todo lo que contamos aquí, Paco, sería de dimisión. Absolutamente. Y aquí no pasa. Aquí no pasa nada. El año pasado, que Correos ya daba unas pérdidas récord, cobraron el bonus de productividad. Es cierto. Y él también. Acordaros, se publicó, o sea, no es que... No, es que se publicó y no pasó nada, un año más. Y luego 300.000 euros para hacer una encuesta sobre la imagen de una empresa pública. No, o sea, quiero decir, con 300.000 euros haces 30 encuestas. O sea, no sé a quién se la habrán encargado, ni sé, a lo mejor es que va a ir Madonna preguntando por las casas o algo así, pero si no, es inexplicable que te gastes 200.000 euros. Absolutamente. No entiendo. Yo te lo digo por 30 euros. Bueno, la imagen que tiene la gente de Correos. Muy hablamos mala. de gente del gobierno. Hay un ministro de Cultura con tan poca cultura como el anterior. Se llama Urtasun. Es de tu ex partido, Celia. Sí. Quiero que le escuches porque comparó el genocidio del Congo belga con España. Escucha como historiador, Paco, por favor. Ya. Yo quiero abrir esta reflexión, desde luego. Miquel Iceta ya la abrió un poco, pero yo creo que esta reflexión hay que abrirla. Yo he vivido estos años en Bélgica. Bélgica tenía un museo sobre África que no sé si tuvisteis ocasión de visitarlo. Era terrorífico, una cosa racista, colonialista, espantosa. Y Bélgica ha cambiado radicalmente su museo. Hay toda una revisión de lo que fue la responsabilidad colonial belga en el Congo y cómo eso se trató. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que nosotros poco a poco tenemos que empezar a hacer. ¿Cómo lo haremos? Lo estamos acabando de ver. Es pronto aún para anunciar medidas concretas, pero esa voluntad yo creo que de ir poco a poco. Nosotros hemos heredado esa cultura colonial que de alguna manera pues tenemos que ver y gestionar, ¿no? Hemos heredado la cultura colonial y deberíamos hacer como los belgas y empezar a pedir perdón por nuestro colonialismo. ¿Tiene algo que ver lo que hizo Bélgica en el Congo con España en América, por ejemplo? No, pero es que no ya en el espacio ni en la comparación, sino no en el tiempo. O sea, quiero decir, el Congo, para empezar, era propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica, no era una colonia belga, era propiedad del rey. Y era un monopolio, y era una finca en la que todo lo que se sacara era para él originalmente. Pero es que esto ocurrió, o sea, el museo del que este buen hombre habla, se abrió en 1910. O sea, 1910. De la época virreinal española, la época del Imperio Español, es el siglo XVI, no el siglo XX. Entonces, claro, evidentemente, las cosas no eran iguales, no éramos tan guays, la gente no era tan ecologista ni vegana en el siglo XVI como en el siglo XX. En Bélgica hubo un zoo en el que, o al lado de este museo, se enseñaba gente hasta 1958, gente del Congo, para que los vieras cómo eran, cómo vivían los del Congo, los pobres que sobrevivían, porque claro, en Bruselas hace frío, hay humedad, etcétera, etcétera. Otra cosa es, entre la sarta de tonterías que dice este señor, habla del Museo de África, que estuvo cerrado desde el 2013 hasta
hace poco, el 2019, el Museo de África en Bélgica. Entonces dice, había un museo, no sé qué, que yo visité. La verdad que no sé cuándo este señor ha vivido en Bélgica, pero vamos, me parece evidente que él no ha visitado el Museo Antiguo. Entonces le habrán contado cómo era, etcétera, etcétera, y ahora el museo es prácticamente un museo indigenista. Entonces, claro, o sea, Bélgica se siente... Hay que tener en cuenta, Bélgica es un país que existe desde 1830. Antes no, antes fue propiedad de Napoleón, de los franceses, antes fue nuestro, etcétera, etcétera, o de la corona española. Entonces, es imposible destruir el pasado. Pues, yo recuerdo haber estado, y Celia igual lo conoce, en el Museo d'Ardé de Bañolas. Claro. Museo de un gran científico del 19, donde había un pigmeo, creo que era, disecado, un señor. Sí. El famoso negro de Bañolas. El negro de Bañolas, sí. Bueno, luego lo retiraron, como no sé qué habrán hecho con el pobre hombre, porque ya no era más que un muñeco con piel, ¿no? Pero, o por ejemplo, Zaragoza tiene, y tú lo sabes, Paco, una estatua de Julio César que le regaló Mussolini, y no saben qué hacer con la estatua, dónde ponerla porque la regaló Mussolini. A ver, tenemos que empezar a situarnos, que los tiempos cambian, pero no puedes destruir todo el pasado de una ciudad, de un pueblo. ¿Verdad? No, pero es que aparte es absolutamente incomparable el colonialismo belga del siglo XIX-XX con el virreinato español. O sea, nosotros, desde las leyes de Indias de 1512, los nativos, las personas nacidas en la Nueva España, tenían exactamente los mismos derechos que si hubieran nacido en Segovia o en Zaragoza. Claro. Los congoleños nunca tuvieron ningún derecho. Por supuesto, nunca se construyó un hospital, nunca se construyó una universidad. Nosotros construimos universidades en América como unos 100 años antes de que las construyeran los de arriba, los que nos señalan como genocidas. Y este es el ministro de Cultura, ¿no? Sí, este es el que dice que 50 años es un lustro. O sea, por amor de Dios. Este es el mismo, sí, es verdad. ¿A dónde vamos a ir? Señores, es lo que hay. Es enemigo de la tauromaquia, enemigo de la historia porque no se la ha leído. Este señor, que de hecho es de los más educados del gobierno, quiero decir, tiene la carrera diplomática, estudió en el Liceo francés, pero vamos, es de la izquierda... caviar, de la izquierda pija, sí. Eso, y es más peligroso todavía porque digamos que habla con un cierto conocimiento de las 4 tonterías que le han contado, pero por amor de Dios, que hable con algún historiador antes de tocar nuestros museos que no son del gobierno, que son de todos, a ver si se les mete en la cabeza, que no gobiernan para su partidito ni para los 4 que les hayan votado, o 4 millones, me da igual, gobiernan para toda España. Pero eso es que no les entra en la cabeza. Bueno, la última, y me voy con el alcalde de Lérida, que nos va a descubrir el PSC y el PP por dentro. Ada Colau, prepárate porque ¿sabes cuál es su destino, Celia? Candidata de las europeas número 1 de Sumar. Se lo ha pedido Yolanda Díaz, a ella le parece bien, no ha dado el ok definitivo, pero está hecho. Es decir, Ada Colau e Irene Montero enfrentadas las dos en Europa, y van a salir las dos. Las dos ponen espacio y distancia de las polémicas de lo mal que lo han hecho aquí, la una de la ley sí así, la otra destrozando Barcelona, y colocaditas con un sueldazo, con un montón de secretarios. Bueno, lo mejor pagado es ser eurodiputado. ¿Cómo crees que lo hará? ¿Puede acabar con Estrasburgo y Bruselas, esta mujer también? Yo creo que si se junta Ada Colau y se junta con Irene Montero, no quiero ni pensar el ridículo en el que nos van a dejar a los españoles. O sea, esto vaya por delante. Las barbaridades que se les va a ocurrir. No lo sé. Bueno, no quiero ni imaginarlo. Lo único que tengamos claro el ridículo que vamos a hacer. Qué vergüenza, Ada Colau, eurodiputada española. No teníamos bastante ridículo con Puigdemont, eurodiputado. Por favor.
Poquito y lo bueno de que puede salir Ada Colau. No, estoy convencido. Sí. Saldrá. Salir, ¿eh? Irene Montero dicen que sale todas las encuestas. Bueno. O sea, imaginaos, pasear por Bruselas será peligrosísimo. Será Bueno, muy peligroso. no se vayan. El alcalde que va a decir todas las verdades aquí y seguimos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Hay más información confidencial que les vamos a contar en un minuto, pero nos gustan los personajes públicos peculiares, distintos, que no siguen las consignas de los partidos, que piensan por sí mismos, que antes dejarían un escaño que votar contra lo que les marca su conciencia. Son muy pocos, es verdad, los que hacen este tipo de acciones, pero de vez en cuando encontramos alguno. Y una vez más han sido ustedes los que me han puesto en el camino de conocer a alguien que no había entrevistado en este espacio. Es alcalde de un pueblo de Lérida de 1.200 habitantes, Gimenells. Desde hace 8 años ha ganado en las elecciones de 2015, 2019 y en las últimas de 2023. Estuvo en las listas del Partido Socialista, del PSC, el catalán, luego en el PP, y ahora se ha ido ya del PP y no sé ni dónde está, porque la gente no vota las siglas que él representa, le vota a él, algo que ocurre en muchos lugares de España. Y si tuviéramos listas abiertas, esto ocurriría en el Congreso de los Diputados. Se acabaría la dictadura de los partidos que te preparan la lista colocando a los más pelotas, a menudo los más inútiles, pero eso sí, los más obedientes, ¿verdad? Déjenme saludar. Dante Pérez, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenas, Albert. Encantado de saludarle. ¿En qué partido está ahora? En ninguno. Yo ya como independiente y te puedo asegurar que no tengo la más mínima intención de afiliarme a otro partido político. Ya como has dicho en la introducción, estuve en el PSC desde 2015, el año en que gané las elecciones, la primera vez que me presenté como candidato con mayoría absoluta, hasta el final de 2017, noviembre de 2017, en que abandoné el PSC, un mes después del referéndum del 1 de octubre, por su colaboración con el independentismo, y eso me costó la alcaldía. De hecho, me hicieron una moción de censura, los que habían sido hasta entonces mis compañeros del PSC, me quedé solo en la corporación de 9 concejales, me hicieron una moción de censura CiU, que en aquella época se presentaba por CiU, y el PSC, por tanto 8 contra 1, me cesaron como alcalde. Entonces en 2019 me presenté con el Partido Popular, partido que consideraba que sí iba a defender a los catalanes no independentistas. Gané las elecciones con el Partido Popular, recuperé la alcaldía, seguí en ese partido, de hecho, hasta el pasado mes de noviembre del 2023. 2023 es un año que también hubo elecciones municipales y que también gané con el Partido Popular, en ese caso por segunda vez con el Partido Popular. Ahora me contará por qué se ha vuelto a ir del Partido Popular, pero vuelvo atrás. Me dice que se fue en noviembre del 17 del PSC y el 1 de octubre del 17 fue el referéndum ilegal. Me aseguran que usted fue el único alcalde del PSC que se negó a colocar un colegio electoral en su pueblo para que se votara en una urna ilegal. ¿Es cierto eso? Bueno, fui el primero, y es verdad que fuimos muy pocos los que lo hicimos, los que nos negamos, y de hecho públicamente pocos más que yo salieron a la palestra en ese momento. De hecho recuerdo en aquella época, yo te recuerdo de aquella época en el programa de Susana Griso, que entonces me solían entrevistar cuando estaba en el PSC. Todos tenemos un pasado.
Cuando me fui del PSC dejaron de entrevistarme, pero te recuerdo esa frase me ha gustado. Cuando me fui del PSC dejaron de entrevistarme. Yo no te recuerdo en el programa y es verdad que estuviste y que hablamos, pero no 15 años pasó por ahí mucha gente. Pero, oye, ¿me estás diciendo que el Partido Socialista en Cataluña, la inmensidad de alcaldes en pueblos y pequeñas y grandes ciudades colocaron urnas y permitieron el referéndum ilegal en Cataluña siendo socialistas? Totalmente, pero con un matiz. Aquí, y además yo asistía en ese momento como alcalde del PSC a esas reuniones. Claro, el PSC era una situación muy incómoda para él, porque había muchos cargos del PSC que no les parecía mal el referéndum de independencia, puesto que incluso lo llegaron a incluir en su programa años antes, ¿no? Y en ese momento salieron a la palestra esos dos perfiles que había dentro, que habitaban en el PSC, uno quizá pues más españolista y otro pues abiertamente catalanista, ya pseudo-nacionalista, que es el único que queda a día de hoy en el PSC. El otro se fue, ¿no? Entre ellos. Qué pena. Y yo. Pero recuerdo que en aquella época las reuniones, pues lo que se recomendaba a los alcaldes del PSC era únicamente, en ese caso, no por patriotismo, sino por eludir responsabilidades penales, porque el referéndum, a fin de cuentas, era ilegal, pero como ellos estaban dispuestos a que se celebrara, pues recomendaban a los alcaldes que cedieran las llaves de los espacios municipales a entidades o asociaciones vecinales para de esa manera que se pudiera celebrar con toda normalidad el referéndum y ellos, a su vez, no tener ningún tipo de responsabilidad. Claro, es decir, usted, la gente del PSC os dijo: no abráis vosotros los colegios electorales, que nos puede caer una sanción, como ha ocurrido, dádsela a una asociación vecinal para que abran ellos. Sí, pero en todo caso la recomendación era poneros en contacto con asociaciones vecinales, porque, bueno, pues esto no se puede parar, esto, de alguna manera, el impedirlo supondría un conflicto y a ellos, como siempre, pues no les ha interesado el conflicto, todo lo contrario. Asimilarse al nacionalismo, ¿no? Y no molestar. Salvador Illa, ¿verdad? Ahora que aparentaba siempre ser lo que no es y cómo nos salió de peligroso. Bueno, pero esto fue el 1 de octubre. Ahora se acaba de marchar del Partido Popular y, como dice, sigue siendo alcalde porque la gente del pueblo le quiere. ¿Por qué se ha ido ahora? Pues básicamente por las mismas razones que me fui del PSC, que es que el Partido Popular, después de las elecciones del 23 de julio, por cierto, en las que yo fui candidato por la provincia de Lérida... Usted iba para el Congreso, no salió por pelos, ¿no? Yo fui el número 1, sí, el resultado realmente fue bastante bueno, pero aún así no obtuve el acta, eso por otras razones que si quieres ya comentaremos después, pero vamos... Básicamente, 3 razones que me llevan a abandonar el Partido Popular. La utilización de encuestas con fines totalmente partidistas para apelar al voto útil, poniendo en riesgo o comprometiendo, en ese caso, la mayoría absoluta con Vox el 23 de julio. Aquí hablamos claro, alcalde. ¿Se refiere a las encuestas de Michavila? Totalmente, básicamente, Bien. sí. ¿No se cree que se hincharon o al menos utilizaron políticamente para apelar al voto útil, hundir a Vox y que Feijóo ganara con más fuerza? Aunque hay otros que piensan que precisamente por eso perdió PP-Vox la mayoría. Pero bueno, primer punto, las encuestas que dice usted hincharon. Sí. El segundo punto y totalmente en línea con lo que hizo el PSC en su día es buscar el acuerdo con Junts per Catalunya. Cuando el Partido Popular, al que yo me afilié, prometía que nunca más iba a cometer los errores del pasado, a diferencia del PSOE, de pactar con el nacionalismo. Entonces, a la primera de cambio, se ha visto después del 23 de julio que eso era falso y José lanzó a buscar un acuerdo con Junts per Catalunya. Por tanto, para mí eso fue más que un error. Para mí eso ya fue una traición, una línea roja que pues es lo que también me ha llevado a abandonar el Partido Popular. Y el tercero, pero que ya se produjo después de que yo lo abandonara o en aquellas fechas, porque esto fue, yo me fui en noviembre del Partido Popular también, del 2023, coincidió también en esas fechas, pero fue el último factor, que es las críticas del Partido Popular a las manifestaciones en Ferraz, que yo creo que eran totalmente lícitas y necesarias, ¿no? Ante lo que era un golpe de Estado, una protesta de ese tipo en la calle,
sin ningún partido que la tutelara ni que la pastoreara, simplemente una reacción civil. Y eso, si usted hubiese salido de diputado, que estuvo a punto, y estuviese hoy en el Congreso de los Diputados en las filas del PP, ¿se hubiera ido igual? Aquí es la pregunta que me suelen hacer. A ver, mi trayectoria da fe de que yo, siendo alcalde del PSC, abandono el PSC sabiendo que me va a costar la alcaldía y sin saber si la podía recuperar en un futuro, y lo hice a pesar de ello, ¿no? Y en el Partido Popular yo estoy convencido que si hubiese salido hubiésemos tenido mayoría absoluta con Vox, porque el diputado por Lérida era clave, junto con otros, ¿no? Si se hubiese obtenido el diputado por Lérida, porque de hecho era necesario en las provincias como Lérida un acuerdo preelectoral con Vox para obtener ese diputado, porque en provincias como la mía, 4 diputados que hay solamente en juego, claro, si no hay una única candidatura para las fuerzas de la derecha y si no sale. Y lo sé perfectamente porque era la tercera vez que yo era candidato en las elecciones generales. Lo fui en abril del 2019, lo fui en noviembre del 2019. Entonces, cuando a mí me llamó el Partido Popular después de las municipales de 2023, que el día siguiente Pedro Sánchez convoca las elecciones generales, yo había ganado con mayoría absoluta aquí en el municipio por el Partido Popular, entonces me llaman y me ofrecen del Partido Popular ser por tercera vez el candidato a las elecciones generales. Yo les dije, bueno, ¿sabéis que no hay ninguna opción de salir si no se llega a un acuerdo? Si no van unidos con Vox. ¿Y qué le dijeron? Porque Ciudadanos ya se había negado a presentarse. Sí. Entonces, solo había que llegar a un acuerdo con Vox. Me dijeron que no era necesario, que todas las encuestas daban que el diputado por Lérida salía, que no me preocupara. Pero no solamente eso, que todas las encuestas daban que sumábamos mayoría absoluta con Vox, que no me preocupara. Pero para mí usted es un testigo de lo que no nos cuenta ningún político. Permítame que lo diga. Antes, con el PSC, ¿cuál fue la manera tan civilina y traicionera de decir ustedes dan la llave para que pongan la urna, pero no abran ustedes, alcaldes socialistas, la puerta? Y ahora con el PP. Es decir, la mayoría de gente que, como usted, pidió al Partido Popular, gente con cargo público, vayamos unidos con Vox o no salimos en tal o cual circunscripción, le dijeron no hace falta porque las encuestas de Micha Vila dicen que vamos a ganar con mayoría absoluta. ¿Y usted cree que se lo creían que iba a ser así? Claro, el problema es ese, que a mí me engañaron, igual que al resto de la sociedad española. Pero no es que me engañaran a mí, es que engañaron a toda la sociedad con esas encuestas pagadas, hinchadas en favor del Partido Popular únicamente para apelar al voto útil en detrimento de Vox, sabiendo que eso además comprometía la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque sabía el Partido Popular que las encuestas reales eran inferiores a intención de voto y que, por tanto, en provincias como el Lérida, si no se iba de manera si no se va unido, es verdad, son 4. Era imposible obtener. Entonces realmente a mí me pusieron al pie de los caballos, porque además era la tercera vez que yo me presenté, a ver, yo, pues, como patriota que soy, a mí me decían, pues, vamos, tú eres el mejor candidato de la provincia de Lérida, vamos a intentar echar a Pedro Sánchez de una vez, porque además las encuestas nos van a favor, las elecciones anteriores, las elecciones municipales habían ido de fábula para el Partido Popular y autonómicas. Es verdad que ellos estaban un poco en un estado de euforia, pero ellos sabían que las encuestas no eran reales las que estaban publicando. De hecho, Micha Vila no ha vuelto a aparecer públicamente. Yo creo que le pagaron. ¿Cómo es la política, Dante, alcalde de Ximenells? ¿Cómo es la política? Nunca hablan de mejorar. No, pero fíjese, ni en las conversaciones del PSC ni del PP se hablaba de mejorar la vida de los españoles, de aumentar la libertad en Cataluña, que falta mucha libertad, no. Se hablaba de poder, que no te afecte a la opinión pública. Esta política da un poco de asco, si me permite que lo diga así. Da mucho asco. Claro, participar en ella, yo le entiendo a usted que se vaya y diga, no quiero ni uno ni otro. ¿Hay algún partido que le llame la atención para sumarse o ninguno? Bueno, yo sinceramente, llegado a este punto, ya desconfío de todos. También te digo, es verdad que del bipartidismo ya no es que desconfíe, ya es que, como dices tú, es que me dan asco tanto el Partido Popular como el PSOE, que son los culpables de que estemos como estamos, porque España está peor que nunca. Otra cosa es que nos digan que llevamos 45 años de prosperidad y de convivencia, cuando realmente no es cierto, y estamos hoy peor que nunca. Y además, con el añadido de que yo he tenido que sufrir mis carnes
como alcalde de mi municipio lo que supone ser alcalde, sobre todo por unas siglas en Cataluña como las del Partido Popular, que suponen un señalamiento, que suponen enemistarte con amigos con conocidos, y que después de todo ello yo me vea sometido a ese engaño y que me pongan por tercera vez al pie de los caballos únicamente con fines partidistas. Pero claro, ellos a mí me dicen, preséntate que esto va de echar a Pedro Sánchez y de revertir sus políticas. Oye, pues, ¿qué es lo que me dijeron, obviamente? Pues yo me presento, sabiendo que las opciones son... Pero otra cosa es que me digan, preséntate sabiendo que para lo único que me usan es para reforzar su partido político, que no para echar a Pedro Sánchez. Entonces, Dante Pérez, eres empresario, agricultor, ganadero y lo último, alcalde, aunque ojalá la política algún día tenga gente como usted en sus filas, porque es lo que necesitamos, gente con libertad de pensamiento y no con la ideología manipulada por un partido y un líder. Alcalde, un abrazo fuerte, estamos en contacto y le quiero ver por aquí de vez en cuando en este espacio. Un placer, Albert, y gracias. Un saludo. Estás escuchando Castellón Confidencial. Mucha información confidencial en estos 60 minutos para empezar la semana, ¿eh? Estamos hoy explosivos, dándoles muchos titulares y más que vamos a ir descubriendo. Que por cierto, tengo uno que no sé cómo explicar. Voy a pedir ayuda. Paco Álvarez, por favor, historiador, vuelve conmigo. Celia Cánovas, ex senadora, abogada, ayudadme, ¿eh? Porque los oyentes, yo aquí hago mucho caso a lo que me escriben, lo que me dicen. Y hay un oyente en YouTube que se llama Más que Formas y dice, deberíais investigar, ya que has hablado de la lista de el tal Epstein, este pedófilo en Estados Unidos, que aparece Bill Clinton, que por cierto, Televisión Española, que Donald Trump aparece por los testigos que dicen que no vieron allí a Donald Trump. Lo digo porque han comparado Bill Clinton con Donald Trump. No. Bill Clinton sí apareció en la isla y hay testigos, mujeres. Hasta hay una foto que ayer enseñamos de cómo le hacían un masaje, bueno, el viernes pasado. Donald Trump aparece por la negación de los testigos de que estuviese en el lugar. Lo digo porque la UNO lo vende como que estaba. Pero es que aparece en la lista de Epstein, lo dice este oyente, un expresidente español. Aparecer en la lista no significa haber cometido abusos sexuales, primero. Pero es cierto, hemos estado investigando, a ver cómo suena esto a los dos, me ayudáis. Hay una mujer que fue víctima de Epstein, este salvaje que no se suicidó, que lo mataron en la cárcel, no les quepa duda. Además, el informe, Alvise Pérez publicó el informe de la autopsia y era tremendo, ¿no? Es imposible que alguien se suicide colgándose de la cama, que es lo que decía el informe, lo tengo por aquí. Bueno, no, Alvise tiene mucha razón y si van a su canal de Telegram lo podrán leer. Virginia Giuffre era una mujer que a los 16 años estaba sometida a violaciones constantes por culpa de la trama de este Epstein. Bien. Y declara ante el juez, y es cierto que hay una persona, española, que tenía cargo de expresidente. Y yo les voy a leer la declaración exacta de lo que dijo esta mujer. Le pregunta el fiscal, ¿se ha reunido con presidentes extranjeros? ¿Entiende lo que significa esta pregunta? Y Virginia responde sí. Pregunta, ¿quiénes son los presidentes extranjeros que ha conocido? Respuesta, sinceramente no recuerdo su nombre en este momento. Soy una persona muy visual, así que... puntos suspensivos. Pregunta, está bien, ¿puede describirlo entonces? La víctima dice, sí, él es español, alto y de cabello oscuro. Pregunta, está bien, ¿algo más? Víctima, tiene acento en lengua extranjera. Le preguntan, ¿de qué edad?
aproximadamente. Responde, yo diría de unos 40. ¿Y dónde lo conoció? Creo que fue en Nuevo México. Posiblemente Nuevo México, lo lamento, es, dice ella, realmente difícil volver atrás y recordar muchos eventos diferentes con personas distintas. Le preguntan, ¿es el único presidente extranjero que ha conocido? Dice, he conocido a muchas personas importantes y poderosas y no solo me las presentaron tal como eran, sino a veces solo las recuerdo por fotografía. Que yo sepa, este fue el único presidente extranjero o expresidente con el que me reuní. Esta es la conversación. Aquí puede ocurrir que no fuese expresidente y se confundiera. Puede ocurrir mil condicionantes. Pero a ver, si es alto, vamos eliminando, ¿no? José María Aznar, adiós. Empecemos adiós, por ahí. Es lo primero. No quiero hacer aquí un juego, pero si pasó en Nuevo México y tenía 40 años, Felipe González fuera, ¿verdad? Bueno, si vamos eliminando, nos queda alguien, pero no voy a dar su nombre porque me parece no... Celia, eres abogada. No quiero meterme en un lío, pero estas cosas, yo lo que exijo es que alguien las investigue. Que alguna comisión de no sé qué partido diga, por favor, ¿podemos hacer una pregunta a Estados Unidos, al fiscal, al juez que lleva el caso, que nos dé más información? Porque si hay alguien con acento español que ha sido expresidente o ha ocupado alto cargo porque la chica se confundió, pero con cara conocida para que en Nuevo México sepan quién es, ha de ser muy alto el cargo, ¿no? Que se sepa, que se investigue, que puede haber una comisión perfectamente parlamentaria, al menos una comisión parlamentaria. ¿Verdad? No le veo nada tan extraño, ¿verdad? No, para nada, es muy lógico. O sea, me parecería además lo correcto, teniendo en cuenta esta información que yo creo que afecta muy negativamente también a la imagen de España. O sea, claro, estamos hablando de la imagen y la reputación de nuestro país, ¿no? O sea, que digan que un expresidente nuestro ha estado... que no sabemos lo que ha hecho. Yo también estamos suponiendo, pero ya te da un La declaración rechazo de la víctima es que mantuvo relaciones con ella con 16 años. Pues a partir fíjate, de ahí, me parece tan grave. Es decir, no podemos estar señalando a, mira, Estados Unidos, Oprah, Stephen Hopkins, y no empecemos por aquí, ¿no? Empecemos por aquí, no entiendo. También hay otra cosa, que habría que buscar una traducción, digamos, más pericial, porque en Estados Unidos llaman Spanish a los hispanos. Entonces, a lo mejor estamos hablando de un presidente de un país hispano o expresidente de un país hispano. Totalmente de acuerdo. Hay que tener muchísimo cuidadín con estas cosas, porque en una conversación normal, ellos no tienen otra manera de decir hispano y español, no hay ninguna diferenciación, claro. Salvo que digan español de Europa. Y la traducción que os paso es de Estados Unidos, de medios latinos, y no hablan de hispano, hablan de español. Hablan de español. Traducción, es la claro, traducción. Por eso digo que lo más seguro es que sí, que estén hablando de un expresidente español o de un exalto cargo español de España. Pero claro, habría que ir al origen total y no sé, o incluso si existe la posibilidad de preguntarle a través de la comisión que comenta Celia, que efectivamente debería hacerse en cualquier caso, averiguar... quiero decir, si estamos hablando de una persona de español de España. No lo sé. Yo simplemente a respuesta a este oyente decir que creo que sí, que hay que investigarlo y que estos son los datos. A partir de ahí hay momentos en los que el periodismo para porque ha de ser un juez, porque es tan grave la acusación que no podemos hacerlo. Bueno, tengo oyentes. Javier me dice que cómo puede ser que estén llevándose a una niña que estaba en España de nuevo a Ucrania como si ya la guerra hubiese terminado. Escuchen. Hola, muy buenos días, Albert. Soy Javier desde Tarrasa, Barcelona. Te voy a enviar un vídeo de una compañera de trabajo, la cual hizo como una adopción de una niña ucraniana. Y bueno, la pobre ha cogido un gran disgusto al saber que el lunes día 8
tiene que volver, tiene que dar otra vez a la chica para que se la vuelvan a llevar a Ucrania, cuando aún en Ucrania hay guerra y están matando gente. La chica está muy desesperada porque dices, bueno, dice, si se termina la guerra, dice, me parece bien porque tiene que estar allí. Dice, pero sin haber acabado, sin tener familiares, sin nada, que se vaya a un país donde aún mueren gente, mueren niños, dice, es algo injusto. Yo no lo entiendo. Tú trabajas con asuntos sociales y en Cataluña, Celia, ¿esto tiene motivo o explicación alguna? A ver, hoy se la llevan, hoy día 8. Supongo que esta familia habrá recurrido todas estas notificaciones, estas resoluciones, porque a ver, a mí me pasa esto y yo no me quedo con los brazos cruzados. Intento averiguar vía Ministerio de Asuntos Exteriores, vamos, lo muevo plantar a todos cara, los niveles. Plantar cara. Hombre, yo no devuelvo a una niña, si es menor de edad, imagínate, ¿no? Una menor de edad pequeña o más pequeña, Tremendo, menos pequeña, sí. a un sitio que dice que no tiene familia. Es decir, si aún tienes una familia que la reclama, dices, mira, vuelve con tu familia. No tiene. Pero sin familia, a ver, ¿a qué me huele esto? ¿A qué me huele esto? Pues muy mal. Vamos a intentar averiguar más y, compañero, con tu permiso, Celia, si necesitas ayuda, Celia está aquí, es abogada magnífica en Cataluña y conoce estas cosas y te puede echar una mano. Ahí lo dejo. Os pongo en contacto. 649-532-435. Víctor, buzón de voz. Mis condolencias para Arévalo. Y porque nos reímos mucho de sus chistes. Y para los que tienen la piel de fina, si no les gustan los chistes, pues mira, que se vayan a otro planeta. Habéis hablado hoy de lo de Ciudadanos. Me gustaría recordar que la primera legislatura de Carmeida, la señora Begoña Villacís, dijo que Madrid Central no se quitaba. Y que si quería el ayuntamiento, solamente PP y Ciudadanos, y Vox tenía que votar sí o sí, pero no entraba. Así que Ciudadanos, que yo fui votante de Ciudadanos, la cagó por el tema de esto, por lo de siempre, los egos. Gracias, amigo Víctor. Y sobre lo de Arévalo, yo no puedo pensar qué mala persona de ser alguien que se ría de él por sus chistes y le ponga verde en redes, como he oído y he visto algún comentario. Yo me he sentido fatal, Paco. Tú igual, entiendo, porque hay que ser muy mala gente. Yo no lo haría ni con mi peor enemigo. No lo entiendo. Claro que no. Yo creo que ¿qué hizo este hombre mal en su vida, no? O sea, nadie entiende que la época era otra. Es solo difícil de entender eso. Claro, pero fíjate que en esa época otra, incluso antes de Arévalo, cuando Arévalo era más joven, en época de Franco hacíamos chistes de Franco, incluso. O sea, en épocas de la dictadura hacíamos chistes del dictador. Y ahora que vivimos en democracia, había una época en la que vivíamos democracia, ahora cada vez menos, ya no podemos hacer chistes sobre un montón de cosas. Entonces, ¿hemos ganado o hemos perdido? ¿Sabes? Yo he hecho de menos, evidentemente, a Arévalo en el sentido de todo lo que nos hizo reír. Y aparte era una persona que sufrió mucho en su vida, que además su hija... Se le murieron 2 hijos y fue tremendo aquello. Bueno, descanse en paz el maestro. Sí, descanse en paz, exacto, y que la gente deje de buscar enemigos entre los muertos. Por favor. Bueno, Juan de la Casa, que dice que esto está a punto de estallar y nos felicita el año. User, que lo de la prensa en España es vomitivo y tanto. Eagle Free, lo que ningún medio cuenta lo contáis aquí. Enhorabuena por la liberación de Santiago en Irán y por decirnos lo que hay detrás. Aquí contamos algunos de los acuerdos España-Irán para liberarlo. Están en un programa anterior. Los amigos que nos buscan en podcast o en YouTube lo pueden ver. Jesús, FI, espectacular programa cada día. Me lo veo tomando el desayuno. Antes veía las cadenas tradicionales de televisión, pero hoy son basura. Y Morgan Sullivan, lo del cuadro de Epstein que tiene en su casa, que lo conté yo la semana pasada, un cuadro de Bill Clinton con un traje azul, no es casualidad, tiene mucha amiga. Presuntamente ese vestido azul era en el que Mónica Lewinsky dejó restos biológicos. Ahí lo dejo. Y que tenga Epstein, tuviera esto en su casa, también dice mucho de este Epstein, ¿eh? Estaba enfermo este hombre. Y una más que nos escriben desde Houston, hombre, gente de Houston. Esto es maravilloso. Dice, felicitarte, soy Lorena,
Vivo en Houston, excelente programa, muy interesante. Lo que pasa en España me entero por vosotros. Qué pena que el gobierno controle medios de comunicación y se oponga a la libertad de expresión y al derecho que tenemos de manifestarnos libremente. Me interesa saber lo que pasa por España y lo oigo y veo desde vuestro espacio. Qué maravilla que alguien sepa la verdad de lo que ocurre a través de un modesto programa como este, modesto, libre, honrado y veraz. Sí. Y así vamos a seguir todo este año, mal que le pese a algunos. Sí. Celia Cánovas, gracias. Gracias, Paco Álvarez. Un beso. Un abrazo. Gracias, amigos. Besos. Adiós, abrazos. amigos. Empezamos semana, mañana más, a la misma hora, en el mismo lugar. Castillón Confidencial.